Bien, amigos, vamos a continuar y vamos a cerrar la mañana precisamente con Manuel Martínez, numerólogo y financista español que vive aquí en Miami hace unos cuantos años. ¿Cómo andamos, compadre? Bien, Tomás, ¿tú? Bien, gracias a Dios. Has estado recientemente en México, ¿verdad? Sí. Y bueno, tanto en México como en España, como aquí mismo en los Estados Unidos, ¿cómo tú ves la situación económica en general, en Europa y en América Latina? Bueno, vamos a empezar un poco por, si quieres, cómo la veo aquí en Estados Unidos. En Estados Unidos, acuérdate, cuando hablamos del punto de vista numerológico, hablamos siempre que empezamos un ciclo económico que empezó en el año 2008. En numerología, los ciclos económicos son de 7 años y los personales, como hemos hablado otras veces, son de 9 años. Cuando estamos hablando de un ciclo económico que empezó en el año 2008 y que tiene que durar un mínimo de 7 años, eso quiere decir que en Estados Unidos, desde 2008 al 2015, no vamos a salir de esta situación. O sea, esta situación, ahora 2013, parece que la situación está ligeramente mejorando, parece que lo peor ya ha pasado, pero estamos todavía dentro de este ciclo primero de 7 años. Después de los primeros 7 años, sería del 2015 al 2022, empezaríamos a ver mejoras, pero hasta el año 2022 no llegaríamos a estar al nivel que estábamos en el 2008. O sea, son 14 años de regresión total en la economía para que podamos alcanzar el nivel de vida que teníamos en el 2008. Es decir, que vamos a pasar, esto llevamos ya pues 5 años y pico, casi 6 de gran recesión, como lo quieran llamar, y todavía queda por lo menos un año más para emparejarse un poco y después paulatinamente subir hasta que en el año 22 más o menos se pueda decir que estamos a un nivel que estábamos, como te decía antes, en el 2007. ¿Esto qué te quiere decir? Bueno, pues que a nivel de desempleo, el desempleo oficialmente en Estados Unidos está al 7.6, aquí en Miami es más alto, pero el desempleo, como tú ves, lo que se ha creado ya no es el mismo tipo de empleo. Ese empleo se ha creado últimamente mucho empleo parcial, a tiempo parcial, no tiempo completo, con salarios más bajos, y la gente, claro, cuando no tienes trabajo, pues tienes que optar a lo primero que te llega, aunque sea en algunos casos recortarte tus ingresos un 50%. Ese es el nuevo tipo de economía al que tenemos que acostumbrarnos. Ya no va a ser nada como antes, los salarios van a ser menores y la gente, pues tenemos que acostumbrarnos a vivir en este nuevo ambiente. Eso cara a Estados Unidos. Cara a Europa, bueno, Europa, pues como lo puedes ver por las noticias, es un caos, ¿no? Es un caos, están poniendo parches uno tras otro, y un día ponen un parche en Portugal, el otro día en Irlanda, el otro día en España, el otro día en Italia, el otro día en Francia, pero es una economía que está realmente totalmente fracturada, ¿no? No se puede decir que la economía europea se haya corregido. La entrada del euro en el año 2001 pues, ha acentuado unos desequilibrios brutales, y entonces cuando miras al ciclo que empezó con todos los grandes problemas del 2008, pues Europa tiene lo mismo que Estados Unidos, 2 ciclos de 7 años, pero en Europa tienes que medirlo individualmente, no lo puedes medir por todos los países juntos, sino que tienes que medir país por país y en qué número le entró el ciclo. Por ejemplo, volviendo a Estados Unidos entró en el ciclo económico del año 2008, que el año 2008, numerológicamente hablando, es un año 1, cuando Estados Unidos es un año 5. Entonces Estados Unidos, al llegar al 5.º año, que fue el 2012, es cuando empezó a experimentar una mejora desde el 2008. Si ahora lo comparamos, ese mismo ciclo económico, por ejemplo, con España, que España en el 2008, o sea, el año 2008 era un número 1, y España por nacimiento es un número 1, es decir, que tiene un ciclo de recuperación muchísimo más largo. Estados Unidos contra España pues tiene una ventaja de 4 años para la recuperación desde el punto de vista numerológico. Habría que ir país por país, ver en el año que les pilla el ciclo, y entonces te va diciendo cada país cómo se va nivelando. En el caso de España, bueno, yo no entiendo de verdad. Mira que bueno, yo he estado en España varias veces
Y yo conocí una España que cada vez que veo lo que está pasando, digo, bueno, esa no es la España que yo visité. Bueno, es que mira, España es un país que ha vivido mucho de... O sea, si miras tú lo que es un poco la historia reciente de España, cuando España entra en la Comunidad Europea, cuando España entra en la Comunidad Europea era muchísimo más pequeña. Había como 12, 14 países. España entra y España recibe muchas ayudas al entrar, al igual que Portugal. Todos los nuevos países que están entrando a la Comunidad Europea ya no reciben esas ayudas, porque es mucho más grande, ya no hay dinero, entonces el poco dinero que hay tiene que repartirse entre muchos más. O sea, el pastel cada día es más pequeño y la gente que quiere comer de él cada día es más. Entonces, Europa tiene un problema muy grande que se llama el euro. Tú no puedes poner economías como la alemana comparándola con la portuguesa o la española o la italiana. Son economías que van a diferentes ritmos. Al ponerles con una moneda única, has hecho que la vida suba una barbaridad en todos estos países. Y los salarios son mucho más pequeños. Por ejemplo, los salarios en España van decreciendo con la crisis. El desempleo, bueno, pues ya para qué hablar de 25, 26%, 27%, ni se sabe lo que es. Ahora el último mes se ha creado empleo, el gobierno dice que ya parece que se está tocando fondo. Fondo, bueno, eso nunca sabes si se ha tocado fondo o no, ¿no? Porque la destrucción de empleo sigue siendo continua, las reformas que siguen haciendo son continuas. Se hablaba que en España los famosos 1000euristas, es decir, mucha gente que ganaba pues 1000 euros, que era el salario. Entonces, si en una familia trabajaban 2 personas, vivían con 2000 euros. Entonces, estás hablando que ahora que las últimas estadísticas te dicen que ya mucha gente, que los 1000euristas han bajado a ganar, en vez de 1000 euros, a ganar 750, 800 euros. O sea, se les ha reducido el salario un 20%. A la medida que ha aumentado el desempleo, te das cuenta que la situación pues no se ve nada buena, ¿no? Luego tienes también los problemas que España de la deuda. La deuda española, España sigue endeudándose constantemente. Ahora pues, oficialmente está como un 90% del Producto Nacional Bruto, lo que es la deuda. Pero claro, España está pidiendo dinero a razón de 150, 200, 250.000 millones de euros al año. Otro problema que ha pasado con España ha sido la salida tan brutal de dinero. En el año 2012 salieron de España 250.000 millones de euros, sobre todo de capital que se había venido a España a invertir en la bolsa, en otras cosas, en la deuda española. Ese dinero se ha ido, está volviendo a través de deuda. Entonces, tú si tienes deuda, la deuda no se perdona, la deuda se acumula. Entonces, España está echando en cierto modo el problema al futuro, sin arreglar el presente. Entonces, y no digo que el gobierno pueda hacer mucho, ¿eh? O sea, porque no es decir... Yo pensé que cuando hubo el cambio de gobierno, yo pensé que este gobierno podía resolver la situación que había. En el momento en que los otros partidos, estos partidos socialistas que se habían apoderado del gobierno en España, sí, vieron lo que pasó y se fueron antes de tiempo. Sí, se fueron antes de tiempo. Lo que pasa es que, mira, en España ya no es una cuestión, yo te digo, de partidos. Ya es una cuestión de cómo está estructurada la economía española. La economía española, y vamos a hablar de lo que es el sistema capitalista español, el sistema capitalista español nunca ha sido capaz de generar empleo. Por eso ha habido siempre esa emigración. Ha habido la emigración a Latinoamérica, la emigración a Europa. El sistema capitalista español... Y ahora mismo están saliendo muchísimos. Siguen yéndose. Nunca ha sabido generar empleo. Nunca ha sabido. En España el sistema capitalista nunca se ha adaptado perfectamente y es por eso cada 2 por 3 te vienen los socialistas. Porque nunca en España se ha logrado asentar un sistema capitalista serio. Entonces, claro, ya es un problema estructural, que no viene del gobierno de Rajoy o del gobierno de Zapatero o del gobierno de Felipe González. Es un problema que viene ya desde el siglo pasado. Ten en cuenta que si ya te basas en la historia, España pierde la revolución industrial y nos vamos al siglo XIX. Entonces, España va acumulando muchas lacras una detrás de otras que impiden que en España se desarrollen esas estructuras como se desarrollaron en otros países europeos. Pero eso es algo que no lo va a solucionar ni Rajoy, ni lo pudo solucionar Zapatero. El problema, bueno, como hemos hablado algunas veces del gobierno de Zapatero, es que les dio por gastar pues una cosa loca, ¿no? Era un gasto brutal, gasto que no había,
era vivir en la tontería, veías al señor Zapatero decir es que España es la octava potencia económica del mundo, cuando todo el mundo sabe que eso es mentira. O sea, aunque técnicamente seas la octava potencia, tú sabes por qué Europa ha subido tanto, porque Estados Unidos el dólar se ha devaluado. El dólar ha tenido una devaluación desde 0,90 que salió el euro con el dólar, se fue hasta casi unos 60. ¿Qué pasa? Que el Producto Nacional Bruto a nivel mundial se calcula en dólares. Entonces, si España crecía un 2-3% y el dólar se devaluaba un 10%, España subía un 12%. Entonces, claro, iba subiendo en el ranking. Ahora, ¿qué pasa? Que el dólar, pues dentro de lo que cabe, ha mejorado en relación a otras monedas. Entonces, el Producto Nacional Bruto, medido en dólares de esos países, baja. Entonces, es jugar con unos números que no son reales. O sea, la gente se basa normalmente siempre en la macroeconomía, ¿no? La macroeconomía yo la comparo, como hemos dicho otras veces, a la estadística, ¿no? Que si tú te comes 2 pollos y yo no me como ninguno, tú te has comido uno y yo me he comido otro. Así se mira en los países, ¿no? Entonces, claro, esa no es la realidad, y no es la realidad española y no es la realidad europea, porque hablamos de España, pero mira lo que ha pasado en Grecia. Grecia nunca debió entrar al euro, pero mintieron, manipularon todos los números, pero no los manipularon ellos solos, o sea, fue Goldman Sachs el que les ayudó a presentar todos sus papeles en regla de que ellos estaban bien para entrar en el euro. Entonces, cuando todo eso se rompe y viene la realidad, el país se ve envuelto en un desasosiego, en una situación brutal, gente suicidándose, gente que no puede encontrar trabajo. Pero claro, eso no se cambia de la noche a la mañana. El euro eventualmente pues, tiene que desaparecer. O sea, el euro no es si va a desaparecer, es cuándo acabará desapareciendo. Porque eventualmente tú no puedes seguir apretando así a los países. ¿Pero qué pasará con los alemanes? Mira, lo mejor para Europa sería que Alemania se saliera del euro. Esa sería la solución para Europa. Si Alemania sale del euro, se acabó el euro. Bueno, no, el euro se devalúa, coge su valor real. Alemania tiene su marco fuerte, pero ¿qué pasa? Que sus exportaciones se le van al garete, porque no hay forma de que un marco fortísimo pueda seguir vendiendo. Las exportaciones alemanas a Europa han caído un 30 o un 40%, y es el principal mercado que hay. Alemania necesita vivir de las exportaciones. Entonces, Alemania está apretando a Europa, pero a la vez le está echando cables para que no se ahogue, porque sabe que lo necesita. Pero la solución verdadera de Europa sería que Alemania abandonara el euro, que se creara un euro, pero que el euro se quedara para que no hubiera un default de la deuda. Es decir, si España debe, no sé, 100.000 millones de dólares, o sea, es $1 billón lo que España debe, ¿no? O sea, 1 trillón realmente en términos, hablando aquí como se dicen las cifras, debe $1 trillón. Si Alemania se saliera del euro, Alemania sí, su marco se revalorizaría, pero el euro de los países que se quedaran dentro del euro se devaluaría posiblemente 30, 40 o 50%. Entonces, esos países tendrían unos países mucho más baratos, exportarían muchísimo mejor, el nivel de vida en esa gente sería todo mucho más barato, y eso poco a poco, al cabo de un periodo, no te digo, eso llevaría otra vez entre 7 y 14 años para poder restabilizar Europa. Este es un plan que nadie se ha atrevido a hacer públicamente. Sí se ha hablado de que Alemania salga del euro, se han hecho estudios, pero nadie lo toma como un hecho válido por el sufrimiento que acarrearía Alemania, sufrimiento de una revalorización brutal de su moneda, y claro, le repercutiría muchísimo. Pero la solución de Europa vendría a ese nivel, que Alemania abandonara el euro. Y cuando te digo Alemania, posiblemente también países periféricos de Alemania, es decir, Francia no creo, porque Francia también está bastante mal, pero países quizá tipo Holanda, aunque Holanda pues también tiene una deuda muy grande. O sea, el problema es que Europa, toda Europa, está acorralada. Italia tiene un... Italia ya, ¿para qué te hablo? La ventaja que tiene Italia es que los italianos pues tienen mucha economía sumergida, entonces pues siempre han salido más o menos adelante, pero mira lo que es la corrupción política en Italia, ¿no? Y los gobiernos que han tenido, y para salvar al euro, para salvar al país, que si gobiernos de concentración nacional, de salvación nacional, pero Italia siempre va a sobrevivir, porque siempre ha sobrevivido, ¿no? Claro. A mí me preocupan más, por ejemplo, España, Portugal, los países, por supuesto Grecia, y
Todo el experimento que se hizo con Chipre fue un experimento muy significante, que fue la quita de capital a los depósitos de más de $100.000, que va de 30 a 40%, incluso puede llegar hasta el 50%. Eso ha sido un experimento que se ha hecho por primera vez en Europa. Entonces, se podría aplicar a otros países, es decir, se podría aplicar a España, a Italia, y entonces sería lo mismo que hemos hablado, claro, claro, pero a lo bestia, claro, a lo bestia, y pagando el inversor. O sea, ahí pagaría el inversor, el señor que tiene más de 100.000 euros y los tiene ahí metidos, bueno, le podrían acarrear esas pérdidas. Bueno, háblanos un poquito de lo que acaba de pasar en México con las elecciones. Bueno, México, tú sabes que México pues tienen presidente desde diciembre del 2012, ¿no? Lleva en el poder pues 8 meses escasos, sí, no llega al año todo. Y el domingo pues hubo elecciones en Baja California que se consideraban que era como un pivote importante para ver cómo estaba la situación, y el PRI salió derrotado. Fue una coalición entre el PAN y el PRD. ¿Qué te quiere decir esto? Pues que México, con las políticas que quieren hacer de permitir que el capital privado entre en el petróleo, en Petróleos de México, que acuérdate que el petróleo está nacionalizado en México desde la época de Lázaro Cárdenas, en los años 30, es un tema que es muy sensible para los mexicanos, pero si quieren salvar Pemex no van a tener más remedio que dejar que entre capital privado. Entonces te encuentras en un callejón sin salida. Si lo dejo, me gano la impopularidad, y si lo hago, puede ser hasta anticonstitucional, depende cómo se vea. Entonces, pues México está en una situación muy delicada, con una violencia que cada vez mayor, porque ahora la violencia, aunque antes no se decía, pero ya te ha llegado a la capital, al DF, ya la violencia, fíjate, los muchachos estos que secuestraron a la salida de una discoteca, que nadie sabe, a la luz del día, ¿no?, a 12 personas, o sea, ya está entrando al día siguiente. Yo estaba en México unos días después, en un gimnasio ahí en la zona de Tepito también, entraron y mataron a 5 o 6, ya es una guerra organizada ya también dentro de Ciudad de México. Entonces, lo que parecía que estaba tranquilo ya se empieza a extender también a la Ciudad de México, y ya no te quiero decir por otros estados como Guerrero, Veracruz. Y la frontera con México. La frontera, todo lo que es Tijuana, aunque Tijuana está más calmado, lo que ha sido Ciudad Juárez. Entonces México pues vive una situación muy, muy delicada. El otro gran problema que se presenta en Latinoamérica, que es, este sí que es un problema muy serio, es el de Brasil. Y te digo que es un problema muy serio porque va a repercutir muchísimo en Miami. Acuérdate que se dice que aquí que el 20% de la compra de apartamentos y de propiedades son compradas por brasileños. En el momento en que Brasil estalle, que estallará, o sea, Brasil es como el euro. Brasil se decía que eso era una economía que se iba a aumentar, y bueno, pues como todo, han vivido su periodo de alzas con una situación totalmente desproporcionada a un país como Brasil. Entonces ahora empiece el periodo de baja. ¿Cómo va a acabar eso? Pues no lo sabemos, pero lo que sí es seguro, en el momento en que pues hoy el real estaba como a 2,28, estaba como a 1,90 hace unos meses, bueno, se ha ido deteriorando, En Brasil es un país carísimo, carísimo, te cuesta un hotel el doble que en Miami. Estabas hablando ahora, para la Copa Confederaciones costaban los hoteles en Río de $1.000 a $1.500, pues tampoco hay suficientes hoteles. Estás hablando de unas cosas ridículas. Brasil es un país que bueno, que son 200 millones de habitantes, quizá con un 30% con poder adquisitivo, estás hablando que son 60 millones de personas con poder adquisitivo, lo cual sí da mucho poder adquisitivo a un país, pues está hablando de 60 millones, pero hay otros 140 millones que no tienen ese poder adquisitivo y que son los que están empezando a salir a las calles, aunque ha sido mucho, se dice, en las manifestaciones estas, clase media-baja, que cada vez son más bajas, pero eso es un fenómeno general, que afecta no solo a Latinoamérica, al mundo entero. Te digo, a mí lo de que más me preocupa de Brasil es la repercusión que pueda tener, sobre todo aquí en el sur de la Florida, en cuanto todo ese capital que entró y que ayudó a levantar la economía, se vaya. Otro problema que tenemos es aquí, bueno, que dicen que la venta de casas están subiendo a unos niveles, pero todos sabemos que los bancos tienen todavía un inventario grandísimo que no han sacado y que van a empezar a sacar.
Entonces estamos viviendo una burbuja inmobiliaria otra vez, con los precios volviendo a subir, y los bancos no prestan prácticamente. Entonces la gente está pagando al contado. O sea, es una situación muy rara la que vivimos aquí, y que se ha basado mucho en capital foráneo comprando. Cuando eso se acabe, aquí no sé, aquí ya ves que otra vez se está construyendo, otra vez empiezan a construir. Bueno, pues, ¿a quién le van a vender todo eso si hay un montón de propiedades que están todavía y que tienen los bancos? Y hay propiedades que están cerradas y ya llevan años, entonces nos vamos a enfrentar a este fenómeno, pues yo te diría en un año, quizá 2 años, se volverá a dar este fenómeno otra vez de la bajada de los precios, porque otra vez... Dios no lo quiera, compadre. Es que va a ser inevitable. Sí, ¿verdad? Va a ser inevitable, Tomás. O sea, es que tú no puedes ver, o sea, cómo se han ido recuperando los precios en muchos sitios, como Key Biscayne, ya están prácticamente al nivel que estaban, quizá un 20, pero están ya mucho al nivel. Y la playa también. La playa se ha recuperado muchísimo, pero ha habido mucha gente que ha comprado, pues inversores que han comprado edificios completos en la playa, lo están ahora alquilando. Eventualmente ha sido una subida ficticia de todo, una subida ficticia de todos esos precios, y que eventualmente, pues la burbuja esa, pues volverá a explotar, ¿no? O sea, vamos de burbuja en burbuja, pero volverá a explotar, quizá ya no tenga las repercusiones tan grandes que tuvo al principio, porque ya también los bancos están muchísimo más preparados para ellos. Por eso te digo, aguantan las propiedades, no las van soltando todas de una vez, sino que van poco a poco, y entonces van limitando. Pero si tú pones en un edificio de apartamentos y tienes 2 o 3 apartamentos que están en short sale o en foreclosure, lógicamente va a afectar el precio de los otros apartamentos. Vamos a darle una oportunidad a nuestros amigos televidentes de que nos hagan alguna pregunta o que digan qué piensan ellos, ¿verdad? El teléfono, vamos a ponerlo en la pantalla, 305-644-7599, a su disposición, 305-644-7599. Le voy a poner en el aire, dígame buenos días. Buenos días. Buenos días, adelante, haga su pregunta o su comentario. Vamos, pero sepárate del televisor. Le voy a poner en el aire, dígame buenos días. Tomás. Sí, diga señora. Llama el señor, el español. ¿Cómo? ¿El español cómo se llama? ¿El español cómo se llama? El español se llama Manuel Martínez. Manuel Martínez, que yo tengo su libro de numerología. Ajá. Creo que usted sacó. Manuel, yo sé que usted sabe mucho de economía. ¿Qué cosa me puede decir usted lo que se está corriendo, que para el año que viene el dólar no va a ser la primera moneda del mundo? Y que el dólar va a estar, que lo que va a valer va a ser el oro, que el dólar va a ser, usted tiene $1 y le van a dar 25 centavos. ¿Qué usted me puede decir de eso, por favor? Mire, eso se ha dicho muchas veces, pero todavía no hemos llegado a ese nivel. El dólar sigue siendo la primera moneda del mundo y va a seguir por bastante tiempo. Sí, señor. Eso está claro, y sobre todo con todos los problemas, como comentábamos antes, que estaba experimentando el euro. Mire, el dólar, una ventaja que tiene el dólar es que no tiene el euro, es que la Reserva Federal puede imprimir todos los dólares que quiera. Estados Unidos nunca va a dejar de pagar la deuda. Lo que valgan esos dólares, como usted dice, eso es otra cosa. Por eso hemos visto por los últimos años, aunque ahora llevamos un año brutal de caída del oro, el oro ha caído este año un 20 y tantos %, el oro no es para todo el mundo. O sea, es ese tipo de inversiones de oro, deben de dejárselo para los especialistas. Mire, el mercado del oro es un mercado que puede ser manipulado. Hoy en día le dicen que los intereses suben, entonces el oro le baja. De momento no estamos a ese punto que usted nos comenta. Que dentro de unos años pueda pasar, estoy de acuerdo en que si la economía americana sigue endeudándose a estos niveles, pues lógicamente el dólar cada vez va a valer menos. A 25 centavos, pues bueno, si usted por ejemplo lo compara con el euro, si el euro, como decíamos antes, salió a 0,90 y está hoy a 1,29, pues bueno, se ha devaluado un 35% con el dólar. Quiere decir que ese dólar suyo,
que usted tenía, pues ahora vale 65 centavos. ¿Que podría llegar a valer 25 centavos? Sí es posible, pero hay otros factores económicos que hay que tener en cuenta. Le voy a poner en el aire para hablar con nuestro invitado. Dígame, buenos días. ¿Hello? Sí, buenos días, doctor. Sí, diga. Sí, buenos días. Diga, haga la pregunta. Pregunta es si este es el momento de vender una propiedad o hay que esperar. Mire, yo no soy un experto en bienes raíces, ¿no? Yo personalmente le diría que si usted tiene su vivienda para vivir, pues usted nunca debe de venderla porque la necesita para vivir. Si usted tiene una vivienda adicional que ha comprado para, no sé, para especular o para que le subiera de valor, pues si usted le gana dinero, pues si fuera una segunda vivienda yo sí la vendería. Le digo porque cuando usted mira lo que es el costo de mantener esa vivienda entre hipoteca e impuestos, si es un apartamento, mantenimiento, para lo que pueden subir los precios, no sé si realmente le merece la pena mantenerla, pero si es su vivienda, lógicamente yo creo que usted debe mantenerla. Ok. Gracias. Bueno, se nos acabó el tiempo, compadre, qué cosa. Muy interesante lo que tú has hablado y me parece que vamos a ver si la semana que viene podemos reunirnos otra vez para conversar un poco sobre esto, ¿ok? Vale, muchísimas perfecto. Gracias, mucho Gracias, gusto Tomás. de tenerte por aquí y nosotros ahora les dejamos con el doctor Humberto Hernández y el doctor Roberto W. Rodríguez y con el analista financiero Tony Ramos de Legal y Real. Nosotros regresamos mañana, Dios mediante. Buenos días.